Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminar Leyendo, episodio número 27. En esta ocasión, un pequeño libro del Fondo de Cultura Económica, Territorios del Terror y la Otredad, de Roger Bartra. Primero es importante decir quién es Roger Bartra, porque es un antropólogo mexicano súper importante que se doctoró en la Sorbona y es investigador emérito de la UNAM. Entonces es una institución, es una autoridad dentro de la antropología mexicana, digamos de una antropología académica, de una antropología ya quizá, no sé si decirle pasada de moda, un poquito, pero ya hay una antropología más moderna, más, digamos, diferente. En ese mismo sentido, entonces, es que tenemos que ver este libro. Este libro es un libro de ensayos como muy separados, o sea, no tienen muchísima conexión entre ellos en cuanto a lo temático, sino que en cuanto a la cosmovisión, digamos, a la visión general de la otredad, justamente. No tanto el terror. Yo lo dejaré en la otredad. Creo que lo de Territorios del Terror fue un poco como de, para que suene fancy el título del libro. Pero sí son de la otredad, justamente. Es de pensar al otro. Siempre pensar al otro es muy complicado. Es enfrentarnos a algo que no podemos tener, que no podemos ser, que no podemos tener casi que contacto con esa otra cosa. Siempre es complicado. En la filosofía es complicadísimo hablar de lo otro y ha sido un tema durante siglos. En la antropología pues siempre se ha tratado casi de hacer eso, de hablar de lo otro, de hablar de las tribus en una antropología ya digamos de hace siglos, de hablar de las tribus, de hablar de los nativos, de hablar de los autóctonos, de los salvajes, ¿no? Ya ha evolucionado muchísimo. Allá en el momento actual ya es una visión completamente diferente de las cosas, pero esto está todavía como en medio. Les digo, los ensayos son muy diferentes, muy diversos. Primero habla de las redes imaginarias del terror político, ¿no? Estas cosas de los grandes rompimientos entre política, entre derecha e izquierda, los movimientos populistas como muy haters, lo que están los chairos y los derechairos y estas cosas como en México, pero aquí planteados un poco más ampliamente, digamos, no siendo tan específico. Después se va a alegorías de la creatividad y el territorio y enfrenta a dos personajes, Kant y Walter Benjamin, que tienen como diferente acercamiento entre el territorio y la creatividad, si el territorio es lo creativo o el movimiento es lo creativo. Kant fue una persona que se quedó en un solo sitio durante toda su vida y pues fue un gran filósofo. En cambio, Walter Benjamin tuvo una vida difícil, corta, donde tuvo que estar migrando muchísimo y eso justo es lo que se plantea, lo que se problematiza, si eso ayudó a que pensara de diferente manera. Y Kant, o sea, cómo se conecta esa creatividad con el territorio, es súper interesante, y pensar lo otro. Después de eso se va a dos capítulos que son Cultura líquida en la tierra baldía y Los salvajes de la modernidad tardía, arte y primitivismo en el siglo XX, donde aborda como subculturas y culturas nómadas quizá dentro de la modernidad y cómo se circunscriben en esta nueva modernidad, ¿no? Y quizá más bien en lo posmoderno, que siempre este libro está dialogando con esta angustia de la posmodernidad, como de las definiciones y de los territorios como muy amorfos y muy fluidos en ese sentido. Después va la mitología francesa y el féretro del romanticismo, el enfrentamiento de los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX con el romanticismo y como casi que el negarlo, ¿no? Y las obras del Castor, la vida de Lewis H. Morgan, un gran antropólogo de finales del siglo XIX, que dio mucho por avanzar, dio mucho para el avance de la antropología, pero bueno, también ya se ven superadas sus cosas y hace un análisis de cómo fue su proceso, de qué fue lo que vio, de cuáles fueron sus grandes adelantos, las dificultades con los mecenas, digamos, de la antropología, todas cosas muy interesantes, y justo cómo se relacionaba con la gente que estudiaba. Esa es la parte primordial de ese artículo. Por último, se va a 12 historias de melancolía en la Nueva España, y en eso me quiero detener un poquito más, porque justo son 12 historias que vienen de la Inquisición y la melancolía vista casi como la locura, pero un paso anterior quizá a la locura, en donde la melancolía va a ser una especie de afección. Ustedes se imaginarán que la medicina en ese momento pues, no era lo que tenemos en este instante. Entonces la melancolía era vista como una lucha
de los fluidos internos, ¿no? Donde estaba ganando la melancolía y entonces la gente se volvía loca y se deschavetaba, casi. Y se basa en el Archivo General de la Nación, donde todavía tenemos los registros de la Inquisición. Y está súper padre porque aborda justo el cómo se enfrenta la locura, ¿no? Una cosa que hizo Foucault mucho antes en la historia de la locura. Pero aquí como la melancolía un paso anterior y el cómo se juzgaba desde la religión, es súper interesante porque plantea varias historias que son de monjas que se vuelven locas y que tienen casi como estos éxtasis de Santa Teresa, pero en donde están hablando de Satanás y arremetiendo contra Dios, pero no las pueden culpar porque es la melancolía, no es como que estén ellas pensando algo más. Es muy curioso eso, cómo sucede, pero pues los dejo para que lo lean. Las dos historias son increíbles, son 20 paginitas. Vamos entonces a las calificaciones de este librito. Y entonces, en cuanto a dificultad de lectura, le voy a poner un 2. No es difícil de leer, es bastante amigable, no tiene términos difíciles y no hay ningún problema en ese sentido. En cuanto a velocidad, va a ser un 3 porque el Fondo de Cultura Económica tiene esta cosa de que en cada página tiene muchísimas palabras y se vuelve, o sea, para las 200 páginas que tiene, no es cierto, para las 120 páginas que tiene, pues te tardas un ratito, pero nada grave, ¿no? Y si lo recomendaría, le voy a dar un 2. La verdad, yo me esperaba otra cosa. Yo al leer como la contraportada y esto y saber quién es Roger Bartra, esperaba como una profundidad diferente y no cumplió con mis expectativas y esa es mi culpa por tener expectativas, pero en ese sentido entonces pues ni modo, le voy a dar un 2, no lo recomendaría así, no se me hace una cosa que todos deberíamos leer, ni siquiera un antropólogo así en general, solo que te interese alguna de las cosas en particular de las que habla en algún ensayo, pero no me parece un gran libro de Roger Bartra. Muy bien, si les gustó, suscríbanse, comenten y la campanita para que se enteren de cuando subimos más cosas. Aquí YouTube les está recomendando lo que al parecer es lo más cercano a que podrían gustarles de mi canal. Y nos vemos en el próximo episodio de Caminar Leyendo.